Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia de la República Dominicana. Son ustedes muy amables en darnos ese privilegio de su sintonía, donde quiera que se encuentren a través de Teleradio América. Muchas gracias, de verdad, muy amables en estar con nosotros. Miren, en el día de hoy, la invasión rusa a Ucrania se torna más cruenta. Dicen que el número de equipos militares y de vehículos militares cubre un largo de 40 kilómetros que se dirigen especialmente hacia Kiev, que ya están en Kiev, con fuerte bombardeo, y en otras ciudades. Lo que se afirma es que Rusia quiere controlar ya desde hoy todo el sur, la parte sur. Rusia ataca con dureza a Yanko, que la tiene casi bajo control, y avanza por el sur de Ucrania. Mariupol, que es otra ciudad, el alcalde informa de bajas masivas, de muchos muertos y corte de agua. Los organismos de auxilio de Ucrania hablan de más de 2.000 muertos civiles, y las autoridades solo hablan de unos 30, 40, no pasan de 100 muertos. No, hay más de 2.000 muertos ya en Ucrania. Debe ser entre combatientes, soldados y civiles. Yo quiero hoy comentar con ustedes esto con un poquito más de reflexión a partir del discurso de Informe a la Nación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el cual inició obviamente con un ataque virulento a Vladimir Putin, el líder ruso, señalándole que él no sabe todavía lo que le espera y hablando de causar dolor a Rusia. Es decir, la guerra está en un momento muy difícil, pero sin embargo, el presidente Biden habló todos los primores para lo que sería su próximo año de gobierno, señalando que colocaría a Estados Unidos a la cima de la economía mundial, incluso en tecnología, y planteó una especie de autarquía, al señalar que todo lo que se va a hacer en Estados Unidos, que hay un plan de decenas de miles y miles de millones de dólares, proyectos que están todavía en el Congreso de la Unión Americana, todo lo que se va a construir tiene que ser con materias primas de Estados Unidos. Incluso las partes tecnológicas de los vehículos que ha confrontado Estados Unidos problemas para importarlo, y por tanto se han puesto muy caros los vehículos, incluso los vehículos usados. Ya él hizo ponerse de pie a uno de los líderes de las empresas tecnológicas estadounidenses, en el cual le señala que Estados Unidos va a construir también esas piezas y que va a dejar de importar los chips de computadora que usan los vehículos. Y además señaló que las empresas automovilísticas de Estados Unidos van a construir centenares de miles de autobuses, de vehículos eléctricos o híbridos, para adentrar entonces a Estados Unidos al mundo del transporte a través de electricidad. Es decir, hubo un discurso del presidente Biden dirigido hacia Estados Unidos diciendo: nosotros estamos muy bien, la guerra de Ucrania, al contrario, vamos a avanzar más, nos vamos a colocar en ser la potencia cimera de la humanidad en todos los ámbitos, incluyendo en uno donde no estamos, que es el ámbito de la tecnología. Y en lo adelante, todo lo que aquí se construya, todo tiene que ser de nosotros y todo tiene que ser para los estadounidenses. Eso fue lo que dijo. Incluso puso de ejemplo una empresa, una carretera, una autopista, cuando se construya el acero,
el cemento, todo incluyendo los trabajadores, tiene que ser estadounidense. Es digamos que una propuesta algo utópica porque el mundo siempre va a estar interrelacionado, pero bueno, eso fue lo que le planteó el presidente Biden. A mí me parece que si el presidente dominicano, don Luis Abinader, tuvo un exceso de optimismo, el presidente Biden, con respecto a la economía de los Estados Unidos, tuvo un desbordante exceso de optimismo. Pero bien, así es. Colmado de muchos aplausos, hizo todas las amenazas habidas y por haber a Rusia y al presidente Putin. Primero que debemos decir es que todo el mundo civilizado condena la invasión rusa a Ucrania. Lo único es que nosotros, los ciudadanos ordinarios, podemos analizar las causas de esa invasión, de esa intervención militar. Las causas, pero no aprobarlas. Eso no consta en el expediente. Para que no nos chantajeen cuando uno habla, por ejemplo, lo que les voy a decir a continuación. Todos nosotros vimos por primera vez una cruenta guerra con intensos bombardeos, terribles bombardeos, como fue la invasión a Irak, por televisión, destruyendo a la nación que está situada en el territorio que es cuna de la civilización humana, como yo se lo he dicho otras veces. Lo vimos en televisión y la sociedad americana no se inmutó de ver, ni pasaron muchos niños, ni se pusieron niños muertos a consecuencia de los bombardeos, ni nada. Simplemente el bien estaba arrasando sobre el mal, sin darse cuenta que estaban acribillando a una cultura muy diferente a la nuestra, a una historia, a un quehacer, a una forma de ser. Pero era la civilización cristiana, para llamarlo de alguna manera, contra el horripilante enemigo malo. Y otra vez quiero decir que Saddam Hussein era un dictador. Pero lo que yo quiero también señalarle a ustedes es que nosotros participamos como si fueran los Nefi de hoy. Vimos los combates o el intenso bombardeo de Estados Unidos sobre Irak. Nosotros vimos por televisión la intervención de los Estados Unidos en Afganistán, que la causa, como ustedes lo saben, incluyendo también la intervención en otros países del área, fueron los actos bárbaros de terrorismo perpetrados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Como más de 3.000 personas murieron. Eso horrorizó, eso sí horrorizó a la sociedad estadounidense, como al mundo, a todos nosotros, horrible. Murieron muchos dominicanos también a consecuencia de esos ataques terroristas atribuidos a Osama Bin Laden, a la organización terrorista que dirigía Osama Bin Laden, que fue, hay que decir, ajusticiado por tropas de Estados Unidos en Pakistán, donde entonces nosotros vimos la intervención de Afganistán, nosotros vimos las intervenciones militares en Pakistán. Y bueno, la aprobamos, yo no sé, pero sí podemos nosotros decir las causas. Yo no sé si es bueno aprobar y ver bien la guerra contra Irak, que destruyó a Irak, y no más nunca Irak ha vuelto a ser lo que era antes, por una causa que podemos decir la distinta vertiente que tiene. Una de ellas es que en ese terreno, en ese extenso territorio, está el 65% de la producción mundial de petróleo y gas, por ejemplo. Y lo del arma de destrucción masiva, todavía al día de hoy no se conoce una sola bomba que los americanos hayan podido encontrar en Irak en ese momento.
¿Es comparable lo que está pasando en Ucrania con lo que pasó en Irak, en Afganistán y en Pakistán? No, no es comparable, pero sí es motivo para que nosotros entendamos que en todos esos eventos se producen tormentas, ciclones de desinformación. Sabemos realmente lo que está pasando en Ucrania, como no supimos nunca lo que pasó en Irak, ni en Afganistán, ni en Pakistán. Hay que ser muy académico, estar muy al tanto, leerse todas las noticias del mundo, leer la historia de todos esos pueblos, leer la economía del momento, su relación con la economía mundial, para uno sacar una idea mínima o aceptable sobre lo que ocurrió o pudo ocurrir en esos acontecimientos históricos trágicos. Pasa igual en Ucrania. Lo que sabemos es que Rusia se siente amenazada porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se fundó en el año 1950 y tanto, como reacción directa a la Segunda Guerra Mundial y a detener el avance del comunismo, o como con su contraparte el Pacto de Varsovia, que no existe ya porque se fue con el derrumbe de la antigua República Socialista Soviética. Entonces, ahora esa alianza militar a esas antiguas repúblicas soviéticas, que son ahora países independientes y soberanos, se vincularon con la Unión Europea, que no es nada del otro mundo, pero se vincularon con esa alianza militar. Entonces, en sus distintos territorios, conforme lo establecen los estatutos de esa alianza, se pueden realizar ejercicios militares con armamentos nucleares, se establecen bases militares importantes, y lo hay en todo la frontera rusa la frontera rusa, especialmente con Europa, pero hasta en la frontera rusa con Asia. Entonces, el que quedaba, el más cercano, es Ucrania. Por alguna razón, ese es el argumento que arguye, valga la redundancia, el señor Putin para intervenir en Ucrania cuando no se dieron los diálogos importantes. ¿Cuál era la posición rusa? La posición rusa es: ustedes se comprometen por escrito a que Ucrania no va a formar parte de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. No, eso le digo Occidente, no Ucrania. No, eso no se va a poder. Nosotros lo que te prometemos es que no te vamos a poner la mano ni vamos a ser un motivo de amenaza, pero el derecho soberano de Ucrania a pertenecer a lo que sea no se puede conculcar. Eso fue lo que se dijo, ¿verdad? Pues ahí está el motivo de la situación difícil, la situación en la que hoy nos enfrentamos. Lo que yo quiero señalarle a ustedes es que somos objeto de un tremendo bombardeo de desinformación por todos los lados. Si ustedes estuvieran en la esfera de información de Rusia, verían que todo está magnífico, muy bien hecho, que el pueblo ve. Si lo ven del lado occidental, lo que estamos viendo es una desinformación crasa. Al punto que yo le estoy señalando hoy que el discurso a la nación, el informe a la nación del presidente Biden, se divide en dos. Uno, el lado de la guerra, nos vamos a matar, cruento, no sé cuánto, ¿verdad? Y el otro es el cuento de hadas: los Estados Unidos van a estar muy bien, nosotros vamos a invertir aquí, vamos a invertir, no. Incluso estamos proponiendo de que no reducción de sueldo a los trabajadores, sino reducir el costo de producción para que los trabajadores siempre estén muy bien, etcétera, y que nosotros vamos a hacer y esto, y Estados Unidos va a estar más bien que Lola. Son dos discursos. El discurso que afecta a Europa, y ahora paso a explicarle eso,
en la medida de mis posibilidades. Europa se encuentra en una situación difícil. También Estados Unidos, obviamente, pero eso no fue resaltado por el presidente Biden, sino que el presidente Biden solo contó la parte donde no se ve el lobo, sino nada más las ovejas. Bueno, esto es muy fácil, no es tan fácil, pero yo creo que lo podemos explicar de una manera que lo podamos entender cabalmente. Hay dos guerras, una guerra convencional, que es la que se está escenificando en el territorio del heroico y sufrido pueblo ucraniano, ¿verdad? Y hay una guerra financiera, que es la que se está librando en los centros de poder financiero del mundo. Por un lado, el poder de los Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, aunque no se crea, el poder también financiero de Rusia, y le explico por qué. Y en la retaguardia, el enorme poder financiero de China. Entonces, ¿qué pasa? Los Estados Unidos y Europa le dijeron a Rusia: te vamos a cerrar todas las puertas para que tú no puedas hacer gestión financiera. Y le cerraron el sistema SWIFT, por su sigla en inglés, que este es el sistema de compensación y liquidación a nivel mundial, es decir, donde usted paga, donde usted compensa con otro banco, tú me devuelves tanto en la relación, tú cobraste por mí esto, te devuelvo. Todas las operaciones, incluyendo la de los bancos centrales de Rusia, Europa, Estados Unidos y China. Bien, entonces esa parte, ¿cómo se suple? Bueno, hace más fuerte a China. ¿Por qué? Porque Rusia lo que se va a tomar es a China, que tiene un sistema de pago, no será pero tiene un sistema de pago. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, de la siguiente manera, supongo yo que sería así. ¿Cuál es el fuerte que tiene Rusia? Que es gran exportador de productos de generación eléctrica, petróleo, carbón, gas natural. Dicen que el 50%, otros dicen que el 37% de gas natural, el 25% de petróleo y una cantidad también significativa de carbón son exportadas por Rusia a Europa. Como consecuencia de eso, Rusia ha hecho desde el año pasado, quizás desde antes de la pandemia, Rusia tiene una reserva en dólares muy grande, tanto lo que le llaman la reserva líquida, que es la más baja, la que los bancos centrales se desempeñan internamente, como una reserva estratégica que siempre pasa del billón de dólares, todos los cuartos del mundo. Yo no le voy a decir qué cifra, pero tiene una cifra muy grande, ¿verdad? Tiene muchos dólares el Banco Central de Rusia. Pero bien, ¿qué ha pasado con Rusia? Que Rusia ha acumulado también oro. Se ha aprovechado de con los precios bajos del oro, se lo permitieron los europeos y los Estados Unidos, y tiene una reserva también importante en oro. Entonces, ¿qué es lo que persiguen las sanciones de Occidente? Bueno, que Rusia no encuentre forma de movilizar, porque le congelaron todos sus depósitos en dólares en todos los bancos europeos y estadounidenses, congelados. No pueden acceder a esos dólares, de manera que solo le quedan los dólares que están en su reserva líquida, que están en disponibilidad de ser asumidos por sus autoridades, y el oro que tienen acumulado. Entonces, ¿qué harían las autoridades rusas para poder salir de este bloqueo? Con su oro le solicitarían un préstamo en yen, la moneda china, a la República Popular China. Entonces te doy oro, tú me das líquido, y por tu vía yo compro todos los bienes que requiere Rusia. Y China le proporcionará, en la medida no es que van a
estar bollante. No es que las medidas de Occidente no van a surtir efecto, es que no se van a morir. Número uno, ¿van a estar en una crisis fuerte? Seguro que sí, pero ¿qué causa esto? Que China se convierte en un poder porque asume la conducción de todo el ensamblaje monetario ruso. Es decir, este vecino, que es el que tiene la cajita de yo cambiar el dinero, dice que no, pero el que está allá al frente dice que sí. Yo voy a buscar la manera de que él me resuelva y me compre él. Yo no voy a usar dólares por una razón, porque como no pueden usar los dólares que Rusia tiene congelado en Europa, y Rusia va a seguir exportando porque las sanciones no son de productos esenciales como los commodities, parece que no, pero lo que es seguro que pueden exportar a Europa aún en esta guerra es petróleo, gas natural, que Rusia lo suspendería o no, pero ahora no puede, porque ahí es que le entran los dólares. Pero no puede devolver esos dólares en compra de bienes y servicios a Europa. Entonces Rusia dice, ok, yo trato con el oro que tengo acumulado con los chinos y guardo los dólares porque van a hacer falta en el sistema financiero europeo. Es decir, el intercambio comercial con Rusia, yo te doy dólares, pero los dólares no vuelven a mi sistema financiero, no vuelven en las importaciones que me hace Rusia, que me hacen los rusos porque yo se la tengo prohibida. Yo requiero de esos dólares. Entonces yo voy a tener un déficit, una falta de circulantes en dólares en mi economía europea. Eso le crea un problema a la Reserva Federal de los Estados Unidos y al Banco Central Europeo. ¿Cuál es? Bueno, antes de esta guerra, la economía europea iba a crecer casi 2.5% en promedio, y la economía de los Estados Unidos iba a crecer por sobre 4%, 5%. Ahora resulta que la economía europea baja por lo menos un punto porcentual según las proyecciones de los organismos multilaterales en su perspectiva de crecimiento. Pero eso no es solo el problema es que cuando estaba la economía recuperándose, para evitar el sobrecalentamiento que tenía por la expansión monetaria que se había realizado para combatir la pandemia, el decaimiento de la economía, ahora resulta que la economía está en declive, y en declive no se aumenta la tasa de interés, que era el propósito, o no se aumenta en los niveles que se quería aumentar, porque no se puede retirar recursos en una economía que está perdiendo recursos, en este caso dólares y euros. Entonces, ¿qué hacer? Eso pasa también con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la inflación está tan alta, lo correcto es que ahora en marzo se aumente la tasa de interés de referencia, que son los bonos del Tesoro americano a 10 años, que deben estar en 1 punto y algo. O sea, por eso era que los inversionistas se iban a los bonos principalmente de América Latina, porque estaban más provechosos para la inversión, porque era el 1 y pico por ciento de la Reserva Federal más el riesgo que se establece con los bonos latinoamericanos. Es decir, si el riesgo es 3 y 1,5 puntos es el bono del Tesoro americano a 10 años, pues entonces 4 o 5%. Entonces yo gano 5%, porque gano lo que me iba a dar la Reserva Federal y lo que me da el riesgo que yo asumo al colocar mi dinero con bonos de gobierno latinoamericano. ¿Ustedes ven? Bonos soberanos latinoamericanos. Se lo pongo de esa manera. Ahora, ¿qué hacemos? Resulta que la Reserva Federal tiene que trabajar más el papel moneda del dólar. ¿Por qué? Los europeos requieren más dólares. ¿Dónde están? Están en Rusia.
Los dólares que le faltan a la economía europea se van para Rusia. ¿Cómo se van para Rusia? Las reservas no van a salir, están congelados en los bancos centrales de Europa, en el sistema financiero europeo, que le congelaron toda la cuenta, pero no la pueden movilizar. Entonces le faltan los dólares. ¿Quién es el que le puede proveer de dólares a través de intercambio de divisas? Porque la divisa universal, la divisa de referencia, la divisa de reserva es el dólar. Pues entonces falta dólares en Europa. ¿Quién puede fabricar ese papel moneda, con lo cual incrementaría la deuda de Estados Unidos? Los Estados Unidos. Eso es un lío, pero se resume así: yo no tengo dólares porque los dólares míos están en Rusia, porque yo tenía un intercambio con Rusia de comprarle petróleo, comprarle trigo, comprarle maíz, comprarle materia prima diversa, y ellos me compraban todos los bienes manufacturados, porque la economía rusa es una economía militar y es una economía de productos commodities o de materia prima básica. No te venden un televisor, pero sí te venden un quintal de trigo, para ponerlo así de fácil. Entonces, yo le compraba, le daba los dólares, ellos me lo devolvían en sus importaciones a Europa. Resulta que no, que ahora no se puede, porque nosotros no le vamos a vender nada. Aunque sí, en la guerra, porque a nosotros nos interesa, le vamos a seguir comprando petróleo, le vamos a seguir comprando gas natural y le vamos a seguir comprando materias primas básicas. Ya me entienden, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los dólares? Que me lo busque Estados Unidos. Eso tiene un sistema de intercambio de divisas, el cual yo no sé de eso, pero en sentido general le explico que Europa hereda una crisis de la guerra y que el presidente Biden anoche, en el discurso de rendición de cuentas a su país, le dice: vamos a seguir acabando, vamos a causarle mucho dolor a Rusia, pero no dice que ese dolor en el pecho de Rusia, en el corazón de Rusia, va a la cabeza, le va a doler la cabeza a los 27 países que conforman la Unión Europea y el Tratado del Atlántico Norte. Entonces, para Estados Unidos le dice: vamos a estar más bien que el carajo, apruébennos todos estos proyectos de infraestructura y le prometo que Estados Unidos se va a convertir en la potencia más próspera del mundo. Pero además, todo lo que aquí se produce enriquece para nosotros, lo dijo él. Si ustedes me entienden, ojalá, porque yo trato de explicarlo lo más fácil que se pueda. Yo mismo ni lo entiendo tan duro que es, tan difícil para explicarlo. Pero sin embargo, la guerra no es como la están promoviendo, ni como la promueve uno, ni como la promueve el otro. Y les recuerdo a ustedes, antes de irme al cambio, que nosotros vimos la guerra de Irak por televisión y no estamos viendo la guerra de Crimea, de Ucrania, por televisión. Vámonos a un cambio, vámonos, retornamos casi de inmediato. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que regula el patrimonio empresarial del Estado, los fideicomisos públicos y crea el Centro Nacional de Empresas y Fideicomisos Públicos. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, planteó que la pieza fuera aprobada en primera lectura y que los debates se produzcan cuando sea conocida la segunda lectura. En otra información, Pacheco recibió la visita de cortesía de una delegación de los Carabineros de Chile, encabezada por su director, el general Ricardo A. Yáñez Rebeco. Durante el encuentro, en el que también participó el ministro de Interior y Policía de República Dominicana, Jesús Vázquez Martínez, Pacheco agradeció la colaboración de los Carabineros de Chile para la seguridad ciudadana en República Dominicana. En otro orden, los diputados guardaron un minuto de silencio por la memoria del sacerdote padre salesiano Luis Rosario y Rafael Díaz, padre del diputado Manuel Díaz y Sergio Rafael Vargas Puentes. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Amigos, gracias de verdad por estar con nosotros. Ya le hice esa explicación. Todavía, ustedes saben por qué nosotros tenemos que involucrarnos en el estudio de los efectos, del impacto que va a tener la crisis de Ucrania en todo el mundo. Y quiénes saldrían ganando más, quiénes saldrían más peligrosos de esta situación. Porque aquí todavía nosotros tenemos una cultura insular, se lo he dicho a ustedes otras veces. El dominicano cree que lo que pasa, como decía el personaje de Balbuena, en Nueva York, no hay nada más lejos que Nueva York, y lo que pase para allá, eso es para allá. De aquí no va a pasar nada, porque somos una isla que tenemos dos inquilinos, nosotros y los haitianos. Por tanto, nosotros los que estamos a cargo de orientar a la sociedad, tenemos que hablar con más prudencia, con más cuidado y decirle al gobierno que no podemos tomar la línea que tomó Biden ayer de todo muy bien para nosotros, el resto del mundo está mal. Nosotros tenemos que llamarle la atención a la sociedad dominicana de que estamos en un momento relativamente difícil, porque tampoco uno puede decir, nos vamos a morir en la víspera. Yo no estoy pidiendo eso, yo lo que digo es que tampoco es que vamos para un carnaval, ¿correcto? Si no, nos vamos a morir en la víspera y ya, punto. Pero sí estamos en un momento difícil que se necesitan de decisiones políticas de Estado novedosas, relacionadas con mitigar los efectos del sector externo de la economía que están aguijoneados principalmente en este momento con la guerra de Ucrania. Pero tampoco podemos crear un ministerio de excusas. Bueno, esto está así, es por aquello, ¿no? El presidente dijo que el sector externo de la economía impacta sobre el índice general de precios en la República Dominicana en un 43%. Y dijo, es probable que supere un 50% a partir de la guerra con Ucrania. O sea, pandemia y guerra, supera el 50%. Bueno, pues tenemos una maniobra con el 45 o el 40% que nosotros podemos manejar internamente para mitigar. Entonces, son políticas que deben tomarse, tenemos que tener un magisterio frente a la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué tiempo nosotros le vamos a dedicar? ¿Por qué hemos incrementado los subsidios a los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria? ¿Cuánto duraría eso? ¿Qué significa para
para el presupuesto, cómo influiría en el déficit. Todo eso se dice, porque cuando un médico le pone a uno una inyección por un lado, le dice, mira, te va a causar un dolor de cabeza o una sensación de vómito, tómate esta pastilla para eso. Me puso algo ahí, me va a causar una situación y me dice, para la reacción que tú vas a tener, tiene esto. Para eso tenemos todo el mundo que estar pensando, trabajando. Si vamos a inscribirnos en el Ministerio de Excusas, no vamos para ninguna parte. Eso quería decirle a ustedes. Y en este momento hay que actuar con cabeza fría, aunque arda el corazón. Decían los chinos, a ver si me acuerdo, con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Así debemos actuar nosotros. Con razón, tener la razón de lo que estamos haciendo, con ventaja, crear las ventajas competitivas de naturaleza política que requiere una decisión, pero sin sobrepasarse. Oigan bien, para que lo sepan. Bueno, señores, en otro orden, yo quería expresar mi pesar por la muerte de Susi Gatón. Susi Gatón fue presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, Acropovis. Yo tuve el privilegio de interactuar con ella muchas veces cuando hacíamos las ferias hipotecarias en el Banco de Reservas. Una mujer dinámica, una profesional excelente. Penosamente tuvo una enfermedad, dice que por varios años, que le provocó la muerte. A ella, por ella, a sus familiares le rogamos resignación y a ella le pedimos que Dios la acoja en su santo seno. Susi Gatón. Hoy, los tres partidos principales de la oposición se retiraron de la mesa de discusión de la limitada reforma constitucional. Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano entienden que no hay motivo, ni tiempo, ni razón para convocar a una modificación constitucional. Por tanto, el gobierno tendrá que hilar ese camino con el Partido Reformista, quizá pueda atraer a algún sector empresarial, pero la verdad que es una tareita medio difícil y poco innecesaria en estos momentos. Pero bueno, se sabrá cuál es el fin último de eso. Dice la oposición que el propósito es intentar reducir el mínimo para llegar a ser presidente, a ganar unas elecciones en primera vuelta, que es 50+1. Y la oposición no está de acuerdo. De manera que ahí tenemos un tema de debate que no innecesario. Hay cosas que no están como para que se coloque ahí. Otra noticia hoy es que el presidente Luis Abinader puso en retiro a 596 oficiales y subalternos de la Policía Nacional. Todos en retiro, aumentados de rango para ir con su cobro de pensiones. Está reduciendo el personal y también esto lo tomó el cuerpo colegiado de la Policía Nacional, para que ustedes sepan. Miren, el Banco Central y la Superintendencia de Banco actuaron correctamente, oportunamente, al convocar a los tesoreros de todos los bancos del país y de instituciones financieras para explicarle el escenario actual financiero internacional y sus impactos sobre el sistema financiero dominicano. Lo primero que le dijeron fue: nosotros estamos blindados contra ataques cibernéticos generados por la situación internacional. Porque recuerden que hay una guerra convencional, pero hay una guerra también en el ámbito tecnológico y en el ámbito financiero. Pero no, nosotros tenemos una tecnología israelí de seguridad a nuestro sistema que creemos que se va a mantener inviolable. Magnífico. Y lo otro que le dijo es: estén atentos a cualquier situación relacionada con el sistema SWIFT, el sistema de compensación y liquidación mundial
al cual Rusia no va a poder entrar, y que se van a afectar todos los bancos centrales del mundo y todos los sistemas, o con un pellizco o con un holocausto, depende. A nosotros será con un pellizco, cualquier cosa que ocurra, cualquier medio de pago que se haya extraviado, ese tipo de cosas, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, van a estar muy atentas a trabajar ese tema. Y nosotros, los usuarios del sistema local, pues debemos tener toda la confianza en autoridades que sí demuestran competencia. Sí demuestran competencia. Yo que no rehuyo ninguno de los temas, yo le dije cuando el presidente Fernández se refirió a la manipulación de datos, yo dije, es un criterio político, del cual tendrá sus razones para hacerlo. Dentro de un debate global, los puntos más que se pueden hacer más fuertes del adversario se tratan como se considere desde el punto de vista político. Pero yo digo, y lo dije y lo digo ahora, todas las estadísticas que se establecen, algunas como rebote estadístico y otras como reales, son ciertas. Que la economía dominicana creció 12.3% en el 2021 en relación al 2020, es cierto. Ahora, políticamente usted me dirá, mira, el 2021, ¿usted sabe por qué creció 12.3%? Porque en el 2020, la economía se cayó en menos 6%. Bien, también es verdad. En el 2020 la economía se cayó a menos 6%, ¿cierto? Pero en el 21 subió 12.3%, también es cierto. Que comparado 2021 con 2019 la economía creció 4.7%, también es verdad. Es verdad, creció 4.7%. Ahora, políticamente usted dice, eso está muy por debajo del potencial de la economía, que es 4.9%. Entonces, bueno, también es verdad. Ustedes ven, lo que pasa es, y aquí yo quiero recrearle a ustedes, lo he hecho otras veces, la comedia de Turebat, que se llama Proceso por la sombra de un burro, que yo se lo he contado, así que ustedes ya se saben este cuento, esta obra, el meollo de esta obra, que dice un dentista que tiene la encomienda de sacarle la muela del juicio a un paciente que está al otro lado de una zona desértica en la antigua Grecia, y entonces el dentista lo que hace es que renta un burro para poder cruzar la zona desértica, el desierto, y el arnero le alquila el burro y el arnero va con él a pie, porque es cruzar un tramo hasta la otra ciudad. Y cuando van caminando, ese sol tan candente, el dentista le dice al arnero, vamos a detenernos aquí, que yo voy a descansar en la sombra que proyecta el burro, la sombra que proyecta el burro. Y el arnero le dice, no señor, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque usted solo me alquiló el burro y no me alquiló la sombra. De manera que usted no puede utilizar la sombra porque la sombra sale del burro, pero usted no me alquiló la sombra. Se armó una discusión, se devolvieron otra vez a donde el juez, y aquí viene lo mismo que pasó con el tema del Banco Central. Le dice el dentista, le pregunta al juez, señor juez, ¿no es cierto que si yo alquilo el burro, tengo derecho a disfrutar de su sombra? Dice el juez, muy cierto, muy cierto. Pero le dice el arnero, señor juez, ¿no es cierto que una cosa es el burro y otra cosa es la sombra que proyecta el burro? El juez le dijo, muy cierto también. Entonces había una contradicción y las dos eran verdad. Y por ahí se fue la comedia que terminó. Bueno, no le voy a decir cómo terminó para que ustedes la busquen, pero excelente. Es decir, dos cosas que aparentan que son contradictorias. 13.3% creció en el 21 con respecto al 20. Así fue. 4.7 con respecto al 19. Así fue. Lo mismo que el arnero y el dentista. La sombra del burro y el burro y la sombra que se proyecta. Bueno, así mismo.
Las dos son verdad. Una cosa es el burro y otra cosa es la sombra, es verdad. Si usted alquila el burro, tiene derecho a la sombra, también es verdad. Mire qué cosa. Bueno, señores, hoy es miércoles de ceniza. Siempre yo me acuerdo de pequeño que me llevaban a la iglesia y me ponían aquí una cruz de ceniza. Son dos cosas que uno no olvida de niño de la iglesia católica. El día que le dan a uno aquí, si ¿la comunión? No, los ramos. ¿El domingo de Ramos? El domingo de Ramos, que uno venía de la iglesia San Pedro en San Carlos, o de la iglesia de San Carlos cuando yo era Boy Scout, que lo ponían en la iglesia de San Carlos, y uno venía con su cruz de ramos de eso. Y ahora, el miércoles de cenizas, cuando el padre le pone ahí y le dice que ¿qué es por qué el miércoles de ceniza? Bueno, todos sabemos que desde hoy se inician los 40 días con sus 40 noches de penitencia, de ayuno que deberían asumir. No quiere decir que por los 40 días uno deje de desayunarse. Quiere decir que usted hace algún sacrificio que tiene que ver con su cuerpo, con su sufrimiento corporal, como forma de usted emular a Dios, al Hijo de Dios, que se sacrificó su vida, derramó su sangre para purgar el pecado humano. Entonces son 40 días que usted puede hacer. Usted puede decir, yo los jueves y los viernes no me voy a desayunar en honor a ese gesto de Jesús. Y esto termina 40 días el domingo de Pascua, que es el domingo de resurrección, donde todos nos alegramos de celebrar la resurrección de Cristo, porque durante los primeros días de esa Semana Santa la iglesia es triste, porque está la pasión de Cristo. Y la nueva corriente cristiana dice que todo tiene que ser alegría, que no hay razón. Entonces, lo que hacen es que se van de vacaciones, nos vamos de vacaciones, mucho romo, mucha cerveza, mucho sol, muchas cosas. Y el domingo todavía más. Que el Señor hizo el sacrificio una vez para siempre. Nadie tiene que sacrificarse, hermano. Ya aquí, sí que tú estés en tu programa. Pues yo lo que sí quiero llamar a la reflexión a la gente en estos días. Eso sí. Fíjense que tenemos el carnaval. Yo he estado viendo el carnaval de Santiago. Me alegro mucho que intenté siempre promover ese carnaval. El carnaval de La Vega fue suspendido penosamente porque si pasó la pandemia debimos tener el carnaval de La Vega. Pero esos carnavales deben terminar, o hubiesen terminado ahora, el viernes de ceniza, para dar paso a este periodo de reflexión cristiana, que debe ser de reflexión universal. Yo creo que sí, que nosotros deberíamos reflexionar por la familia. No me quiero meter en el programa de Kids. Nosotros deberíamos, en sentido general, reflexionar sobre el país, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, porque yo digo una cosa, señores, lo que hemos hecho es cambiar el verdugo en términos de conductas inapropiadas. Si ustedes pelearon mucho con funcionarios del anterior gobierno que se la daban, que eran petulantes, que se creían que eran guardias romanos, ahora también, porque es una conducta humana. Por el contrario, yo tengo referencia de funcionarios que fueron en el anterior y en el tras anterior gobierno, se comportaron con humildad, fueron verdaderos servidores públicos, trabajaron adecuadamente, pudieron haber cometido errores en sus funciones, pero no errores de naturaleza delictuosa. Pero otros, hoy yo conozco y sé y doy fe de funcionarios que están haciendo su trabajo a nivel mediano, a nivel alto, todas partes.
Pero hay otros señores que el presidente debería, y no lo hizo penosamente, debería removerlos porque hacen daño, porque están vinculados con malas prácticas, porque son politiqueros de baja estofa. Otros son funcionarios de un nivel que prestigian el gobierno y el Estado. Correcto. A quien le ponga el pantalón, a quien le sirve el pantalón, que se lo ponga, y más nada. Ustedes saben que eso es así. Lo otro que quiero referirle en este programa, que le dije que iba a ser un tanto reflexivo, se refiere a la justicia, el Ministerio Público, que es el motivo principal de la convocatoria a una reforma constitucional. Ya se ha dicho que el Ministerio Público está rodeado de garantías de independencia en la Constitución del 2010 vigente. Pero bueno, ese no es lo que yo quiero comentar. Lo que yo quiero comentar es que cómo nosotros manipulamos el Código Procesal Penal, la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si usted me tiene preso a mí de manera provisional, estoy usando un lenguaje no jurídico, y un juez le aceptó su dictamen de que yo debo estar 18, Dios me libre, 18 meses en prisión, en lo que usted le prepara al orden judicial las acusaciones en las cuales usted le adelantó los elementos principales que dicen que hay razones para procesar, razones jurídicas que comprometen mi responsabilidad penal. Y el juez dice, no, vamos a dejarlo con apremio corporal porque puede escaparse de la diligencia procesal o puede desvirtuar la prueba y le manda para la cárcel. Tengo 18 meses y cuando yo tengo 18 meses usted dice, denme 3 meses más para yo poder completar la investigación. Bien, yo estoy 3 meses más preso y después usted me dice, denme 4 meses más. Yo veo eso, inmediatamente se produzcan las revisiones de la previsión provisional que puso el juez, es decir, que me mandó a la cárcel. Yo creo que luego inmediatamente lo que tiene que decir, si yo le voy a ustedes los 4 meses más de eso, porque ellos van a tener prisión domiciliaria, le cambio la medida de coerción, porque yo no puedo estar preso hasta que usted termine una investigación que puede estar asignada por negligencia, inobservancia, prevaricación incluso. Yo no estoy diciendo que lo tenga, no, es imposible. Y usted me deje preso a mí ahí sin... Y si yo salgo inocente, ¿quién me repara eso? No, la libertad está consagrada en la Constitución de la República para todo el mundo. La excepción es la prisión. Ok, preso. Pero si usted va a poner que no podemos iniciar un juicio de fondo dentro de 4 meses más, no. Es lo mismo que a un preso preventivo, uso una palabra jurídica ahora, no es verdad que tiene que hacer todas las acciones que se le atribuyen a un preso ya condenado en última instancia, en una prisión. En una prisión, si yo estoy preventivo, es preventivo. A mí no me pueden poner las responsabilidades y las acciones que están señaladas a los presos que van a pernoctar en esa prisión por años. Yo estoy aquí en un tente ahí hasta que el tribunal determine cuál es mi situación. Entonces dice, no pueden ir a la diligencia procesal que tenían pendiente porque están lavando baño. No, espérate, ¿sí? Yo no sé si fue una exageración de los abogados de la defensa, pero si fue verdad, así no puede ser. Las diligencias procesales para los prevenidos son asuntos de orden público y de absoluto respeto. Señores, mañana yo estaré con ustedes de nuevo en otro programa, Tiempo de Orión. No, mañana es a rajatabla.
Quédense a rajatabla mañana con nosotros, con la gracia de Dios. Nos vemos, señores.